Dios pueda ministrar a nuestro espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor y hoy, bueno, damos gracias por las personas que nos están sintonizando a través de las redes. Amén. En esta oportunidad a través del TikTok. Saludamos a nuestra cobertura, al apóstol Josué Bravo, Daniel Bravo. Amén. A nuestros hermanos Daniel, David y Daniel. Amén. Que felicitamos en este momento a David que está de cumpleaños y a Marilyn también. Feliz cumpleaños, Marilyn estos días. Feliz cumpleaños, amén. A Marilyn, que Dios bendiga sus vidas, hijos de la casa, y que el Señor siga añadiendo bendición, amén, sobre cada uno de ellos. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes de todos distintos lugares del país, amén, y a los que hoy están en medio de nuestra también. Si hay alguien en medio de nuestro que venga por primera vez, levante su mano allí. Si viene por primera vez, si no, bueno, gloria al Señor, Dios los bendiga. Quiero compartir en esta semana, con este día de hoy, día domingo, motivado por lo que Dios está haciendo. Ya llevamos ya 35 días en coinonía, pudiéramos decirlo, compartiendo o a la espera de esos 50 días del Pentecostés o del Espíritu Santo. Amén. Dios nos ha movido a, pudiéramos decir, a darle honor y darle la gloria y la honra que merece a el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta semana ha sido de bendición para nuestras vidas en medio de situaciones, conflictos que quizás podamos estar viviendo, donde dice que es la semana 5 y el Señor nos dice que es ungido para consolar. ¿Cuántos dicen amén? Quizás algunos conmovidos hace unos días, creo que hace 2 días, 3 días, pudimos recibir la noticia del fallecimiento de nuestro hermano Gael, amén, el cual todos estuvimos orando, y le damos gracias al Señor porque sabemos que está en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy no podemos entristecer, o pudiéramos decir, nuestro corazón puede estar afligido, amén, por situaciones, por separaciones físicas, por el proceso que podamos estar viviendo, porque no solamente nos damos cuenta que no es la separación física, quizás puede ser la situación en tu hogar, amén, el problema con tus hijos, y hoy puede ver como una especie de conflicto interno, de lucha entre emociones en nuestras vidas, el enfrentarse todos los días a un sistema, pudiéramos decir, que se opone a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero que usted vaya al libro de Juan, capítulo 14. Quiero darte una enseñanza hoy, motivado por el Espíritu. Juan, capítulo 14, versículo 16. Palabras de Jesús al momento de ascender al cielo, dirigiéndose a una comunidad, o pudiéramos decir a sus discípulos, en cuestión de su partida hacia donde estaba Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice de la manera siguiente, Juan capítulo 14, versículo 16 en adelante, dice así. Lo voy a leer en 2 versiones. La primera versión, Reina Valera, dice de la manera siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, digan conmigo, otro consolador, para que esté en vosotros, para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros
le conoceréis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo la nueva traducción viviente de la manera siguiente: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, diga abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Padre, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios maravilloso, poderoso. Te pido, Dios, que seas tú y tu Santo Espíritu en esta mañana ministrando nuestra vida. Todo conflicto emocional, sentimental, todo lo que el enemigo pueda estar ocasionando en nuestra vida espiritual, Señor, hoy se destruye por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda romper, Señor, toda estructura, todo bloqueo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Quiero compartir en esta hermosa mañana un tema que le he titulado, le he puesto el Paracleto divino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros, o podemos decir, esta palabra del Paracleto, dice, es una palabra griega, amén. Según la historia de la teología, dice que el Paracletos es una persona que se coloca en lugar de otra persona o que está dispuesto a ayudar a otra persona. Amén. Es la palabra griega con la cual se conoce al Espíritu Santo. Es como Jesús llama al Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro ayudador, el que nos consuela, el que nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y nos damos cuenta que hoy en día estamos en medio de una sociedad, o pudiéramos decir, en medio de un sistema donde mayormente la gran mayoría de las personas se encuentran en situaciones adversas a lo que Dios ha declarado para su vida. Personas que están enfrentando situaciones, procesos, separaciones físicas. Y cuando hablo de separaciones físicas, personas que ya no están con nosotros, muerte. Amén. Y cuando hablo de proceso, lo hablo en base a la enfermedad, el desempleo, los conflictos familiares, la desobediencia de los hijos a los padres, situaciones que a diario se presentan en la vida común e incluso hasta aún dentro del pueblo de Dios. Y vemos cómo personas se ven envueltos en una burbuja, amén, que los lleva a un estado emocional depresivo, como lo que llamamos hoy en día la depresión. Cuando pueden entender lo que yo estoy diciendo, vemos que personas, es más, los mismos médicos, la ciencia dice que la gran mayoría de las enfermedades es a través del estado emocional de las personas, es a través de la depresión, de la tristeza. Amén. Eso lleva a que la persona, mira, producto, dice que es algo, estado emocional, que es estrés. Hace un momento estuvo un doctor aquí, que ahorita le vamos a dar algo de referente a lo que el doctor nos decía, que la gran mayoría de que la persona sufra de presión arterial es producto del estrés. ¿Y qué lleva a que una persona se estrese? El conflicto emocional en su hogar, las circunstancias, pudiéramos decir, el desempleo, la escasez, el que no podemos quizá solventar o sustentar el hogar, el que no podamos sobrellevar a nuestros hijos. Y mayormente lo que ocasiona no solamente un estado
personas de depresión se enferman, porque la Biblia dice que el corazón alegre posee el rostro, mas el espíritu quebrantado daña los huesos, los seca. Eso lo decía el salmista. Y muchas personas hoy en día vienen a la congregación o vienen a una iglesia que en busca de una palabra de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y esta semana Dios nos regalaba este matutino ungidos para consolar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y me llama mucho la atención porque cuando yo leo y hablo de lo que es el Paracleto divino, dice que Jesús, y cuando nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba en las personas cuando la persona estaba pasando por alguna situación o cuando estaba enfrente de un conflicto. ¿Verdad que sí? Dice que el Espíritu Santo venía, era como una especie de presencia intermitente. Iba y venía. ¿Cuántos dicen amén? También nos damos cuenta que el mismo Jesús toma una posición en Mateo, creo que capítulo 20, creo que está por allí, ahorita lo vamos a leer. Dice que Jesús le dijo a la iglesia o a los discípulos: yo nunca me voy a ir de ustedes, yo siempre voy a estar con ustedes para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué digo esto? Porque si nos damos cuenta que desde la historia, desde que comienza el Génesis, nos damos cuenta que el Paracleto siempre, la consolación de Dios siempre ha estado con nosotros. Cuando el pueblo de Israel pecó, o cuando el pueblo de Israel caminó a espaldas del Señor, si usted lee el libro de Amós, capítulo 9, donde dice que todo el pueblo tiene que, los procesos de Dios son inevitables, ineludibles. O sea que todos los que servimos a Dios vivo tenemos que ser procesados. ¿Y qué es un proceso? Es una tribulación, es una aflicción. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y cuando usted lee este versículo, este texto bíblico en Amós capítulo 9, dice que ahí mismo cuando dice que aún yéndote al Seol, ahí estará el Señor, porque necesitamos ser pasados por el cedazo. ¿Recuerdan esa escritura? Pero me llama mucho la atención que aún viviendo el proceso, Dios trae consigo la consolación. Diga consolación. Porque le dice él mismo en el versículo 16, el versículo 13 en adelante, que el mismo Dios dice que en los próximos días levantaré o restauraré el tabernáculo de David y traeré bendición. O sea, una manera de que aún siendo procesado, siempre había una salida para el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estaba, y Jehová se muestra como un Paracleto. Diga Paracleto. Diga, el Dios que le sirvo es mi Paracleto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es un Paracleto? Una persona que se coloca en el lugar de la otra, una persona que intercede, que está dispuesto a ayudar. Entonces, desde el inicio, Dios está dispuesto a consolar a su pueblo, cualquiera que sea su circunstancia, cualquiera que sea su situación. Cuando nos damos cuenta y seguimos leyendo la Escritura y nos metemos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el mismo Jesús dice que aunque nosotros pequemos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. ¿Y qué es un abogado? Un Paracleto. Es el que te defiende. Pero lo que yo puedo ver ahora es que Jesús dice: voy a estar con ustedes hasta el día final o por toda la eternidad. Pero está llegando un momento donde Jesús dice: me voy. Y entonces, ¿cómo entiendo yo esto? Porque todo es, hay una generación de generación en generación donde Dios manifiesta, porque dice la Biblia que tres dan testimonio de mí, tanto en el cielo como en la tierra: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús llega en medio de una situación y le dice a su discípulo: me voy, pero no lo dejaré solo. Le rogaré al Padre para que les dé otro consolador, y es el Espíritu Santo. Usted sabe que Jesús fue nuestro Paracleto también, pero también fue consolado.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Jesús, ya dispuesto a irse, porque ya cumpliendo la misión que Dios le había encomendado, dispuesto a ascender al cielo, dice: rogaré al Padre para que les dé a otro consolador. Y este es el Espíritu de verdad, que los guiará. El Espíritu Santo que mientras usted duerme, Él no duerme. El Espíritu Santo que mientras usted está roncando, gloria a Dios, aleluya. Veía yo hace unos días un TikTok donde las personas están roncando y inventaron como una especie de calcomanía. Y cuando nosotros tenemos la vela roncando, después de la calcomanía para que las cosas vayan tranquilas. Imagínese el Espíritu Santo poniendo la calcomanía espiritual en su boca. Porque mientras usted ronca, Él intercede por usted. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando yo leo esta palabra y nos damos cuenta que hoy en día vemos a una sociedad envuelta en circunstancias, enfermedades, divorcio, desempleo, conflictos, separaciones, gloria a Dios, aleluya, abandono, pudiéramos decir, vemos a una comunidad, a una humanidad totalmente desorientada, incluso hasta el mismo pueblo de Dios. Deprimido, sin esperanza. ¿Y sabe algo? Dice la palabra del Señor que cuando yo leo esto decía que el Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento era una manifestación intermitente, o sea, iba y venía. Pero dice que a partir de que Jesús asciende al cielo, dice que su permanencia iba a ser de día y de noche. O sea que de día y de noche el Espíritu Santo nos ayuda. De día y de noche, mire, déle la gloria a Dios, porque hoy usted está viendo esa luz que muchos hoy no están viendo. Usted está respirando cuando mucha gente no respira. Usted llegó caminando cuando mucha gente hoy no se pudo parar. Y usted todavía sigue en un conflicto espiritual donde dice que ya no puede, que no lo va a hacer, que no lo va a lograr, cuando Dios te lo ha dado todo. Cuando Dios te ha sostenido. Cuando el benecer de Dios se ha manifestado en tu vida. Usted, habrá personas en este lugar, hermano, y le voy a decir algo: lo primero que Satanás ataca en medio de tu proceso y tu conflicto es tu mente y tu corazón. Y se escucharán palabras que dicen: ¿dónde está tu Dios? Por eso que una cosa es leer la palabra y otra cosa es vivir la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que quizás, y lo digo de manera de testimonio, porque la primera palabra de maldición que llegó a mi vida cuando mi padre parte de este mundo fue: ¿dónde está tu Dios? Que hoy puede ser el conflicto espiritual de mucha gente que está sentada aquí, donde hacerse la interrogante que yo me hice o que yo quise argumentar ante aquella separación física, diciéndole a Dios: ¿por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué, si tú me has permitido orar por otras personas, orar por cualquier situación donde han recibido el milagro, y no pudiste hacerlo con mi padre? Pero hubo una respuesta de parte del Señor. En medio de mi conflicto, en medio de mi situación, cuando Dios me dijo: pero tú no prediques que después de la muerte hay vida. ¿Por qué te entristeces como los que no tienen esperanza? Si los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente arriba en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que cuando yo escuchaba estas palabras, y por eso es que hoy puedo decirlo a manera de testimonio porque la viví, de que cuando alguien muere es habitual o es ya como rutinario de que alguien llegue y le diga a una persona en medio del dolor:
mi más sentido pésame. Cuando tú no sabes cómo esa persona se siente. Solamente el que ha experimentado el dolor sabe. Cuando alguien no se le ha muerto su padre y no le puede dar consuelo a otro, o sea, no le puede decir mi sentido pésame porque tú no sabes cómo esa persona se siente. Cuando mi padre murió, yo se ve así salir corriendo en medio de la muerte, en medio de que se estaba muriendo, lo que hice agarrar y ponerme a llorar. Cuando tenía que interceder y orar, quizás a lo mejor se me olvidó orar. No podemos decir mi sentido pésame, yo prefiero decir la paz de Dios está contigo. Que Dios conforte tu alma. ¿Cuánto damos gloria a Dios por esto? Que Dios realmente llene lo que el hombre humano no puede llenar, lo llene el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios por esto, hermano? Por eso entendemos, y lo puedo decir a manera de testimonio, que realmente mi consolador se llama el Espíritu Santo, el que me sostiene, el que me ayuda en medio de mis debilidades, porque dice que Él intercede por nosotros con gemidos. ¿Cómo no decir que Dios no está? Que no nos ayuda cuando siempre nos está ayudando. Quizá usted, hermano, porque es tremendo lo que le estoy diciendo con respecto a esto. No es fácil aceptar la separación de una persona. No es fácil. Pero ahí está el Paracleto. Él, por siempre, todos los días hasta que Jesús venga, será el que nos ayude. Será el que interceda por nosotros. Por eso que tenemos que darle la gloria al Señor. Hermanos, es algo maravilloso cuando yo leía esto, porque dice que la palabra Paracleto es la palabra griego Parakletos, que se traduce como consolador, defensor, ayudante. Y Jesús lo usa para referirse al Espíritu Santo. Dice que esta palabra se origina o proviene, que es el llamado, es el que es llamado para estar junto a alguien. Ese es el significado de la palabra Paracleto. Es el que es llamado para estar junto a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en la cultura griega esta palabra Paracleto podía ser un abogado, un defensor, gloria al Señor. Y de igual manera dice que el mismo Espíritu Santo es el que Dios le ha asignado, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué esta palabra? Porque sabemos que en medio de esta situación que estamos viviendo, mucho de lo que el enemigo ha hecho en nuestra vida es para justificarnos de la necesidad que tenemos, es traer el desánimo a nuestra vida, es traer tristeza, es el deprimirnos. Y también sabe algo que mira, la palabra me dice que el mismo apóstol Pablo consideró al Espíritu Santo como una fuerte fuente de consolación en su vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla en 2 de Corintios capítulo, y lo voy a leer porque la primera función que el Espíritu Santo es que nos consuela. Diga, el Espíritu Santo, el Paracleto, me consuela. Y sabe que en 2 de Corintios, voy a leerlo para que usted pueda entender algo,
Porque hoy le quiero quitar la máscara a Satanás en el nombre poderoso de Jesús. De esa mentira que ha dicho o que sigue diciendo: ¿dónde está tu Dios? Tanto tiempo en Cristo Jesús y todavía no hay una respuesta. ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a fulano? ¿Y dónde estaba Dios cuando... ¿Sabe esa serie de situaciones que a diario estás presentando? Quizás hoy puedas tener un problema en tu familia y a lo mejor estarás escuchando esa palabra incluso de aquel que te ama o que dice que te ama, siendo tu familiar, diciendo: pero bueno, tú no eres una hija de Dios, o tú no le sirves a un Dios vivo. Y aún esa palabra puede estar aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, hermano, porque el apóstol Pablo lo vivió. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Lo voy a leer hasta el 5, creo, pero usted lo puede leer en su casa hasta el 11. Dice de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una adoración. ¿A quién adora el Padre? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo lo dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Y sabe, me llama mucho la atención esta palabra de parte de Pablo, porque Pablo escribe este libro o este capítulo en medio de un señalamiento, en medio de una persecución. ¿Sabe que pudiera estar Pablo confronta a una serie de personas que, porque estaba siendo atribulado, pues estaba viviendo el proceso? Pablo fue señalado. La gente decía: mira cómo está. Mira, la Biblia dice que lo podemos buscar en usted. Es el texto más grande que habla de lo que es la consolación de Dios o de la consolación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Está en este capítulo. Y dice que Pablo lo escribe para hacer entender a las personas que estaba siendo procesado para poder ser el testimonio para consolar a otros. ¿Usted no se ha dado cuenta que después que usted vive el proceso usted puede aconsejar? Si lo vive en Cristo Jesús, si el proceso es de parte de Dios. Y Pablo, porque en ese tiempo había personas que decían: mira cómo está siendo golpeado, está siendo atribulado, algo estará haciendo mal. Usted no se ha dado cuenta cuando la gente, hasta usted mismo puede haber sido esa persona que le dice a alguien cuando usted quiere aconsejar, y la persona viene a usted y le dice: hermano, estoy pasando por un proceso. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué estás haciendo mal? Porque para eso sí somos buenos, para sacar conclusiones. No podemos pensar que Dios está atribulando a esa persona para que esa persona pueda ser un consolador más adelante. ¿Sí? ¿Cuántas personas a lo mejor usted ha visto que a los demás, puedo ponerme como ejemplo? Usted dirá: el pastor tiene una condición ahora con su pensión,
habrá pensamientos que dirán, pero bueno, no quería ser pastor. Ahora que se aguante. Y ahora que le falta. Y si se entera que después que me diagnosticaron aquella patología de hipertenso, cae mi hijo enfermo, algo, se me da en la camioneta y dice, algo está haciendo mal. ¿Qué estará haciendo el pastor? Que en vez de ponerse a orar, lo que hace es argumentar y hablar. ¿Verdad que sí? Esa es la naturaleza pecaminosa que siempre nos va a llevar. Si hermano, escuche algo, nosotros también somos carne. Si por ejemplo usted ve a mi hijo y eso me llegó el pastor, un niño tiene situaciones también, emociones, el cual enfrenta usted y lo enfrento yo. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Por eso que Dios permite que nosotros seamos procesados, para que en medio del proceso, viviendo tus propias experiencias, tú puedas confortar y dar consuelo a otros. Pablo dio a conocer y dijo, al Dios de misericordia, que está diciendo Pablo, a Dios que me ayudó, pero también a Jesús. Y ahora el Espíritu Santo que me está consolando en medio de mi tribulación. ¿Sabe que Pablo fue uno de los líderes que más fue atribulado por causa de Cristo? Cuando usted va a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, o del 19, como lo quiera leer, dice que Pablo se presenta y defiende su ministerio diciendo, si ustedes son hermanos, yo también. Si ustedes han sido tribulados, yo también. Yo he sido azotado, me han mordido serpientes, como si tuviera loco predico, gloria a Dios. Pero nunca dejaré de servirle al Dios que me consuela. Pablo dice que a donde voy me esperan tribulaciones, pero ese mismo Espíritu Santo que me está llevando a la tribulación me va a consolar en medio de mi tribulación. Por eso dice que Dios nos consuela. ¿Tienes un problema en tu casa? Tienes un paracleto divino. Que el diablo diga, ¿dónde está tu Dios? Dile como dijo el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Alaba al Señor tu Dios. Pero ¿sabes que es difícil decirlo? Porque te has dejado envolver por tus sentimientos y por el que dirán. ¿Sabes qué hermoso es? Cuando después en medio de tu proceso, tú decides buscar a Jesús y decir, yo sé que mi Redentor vive. No te conviertas en esos consoladores como los amigos de Job. Que cuando Job estaba atribulado y Job dijo, allá viene mi esperanza, vienen mis amigos, los amigos vinieron a decir, chico, pero algo estás haciendo mal. ¿Qué está pasando? Mira cómo estás ahora, tienes lepra. Habrá dicho Job, pero Señor, tú lo pillaste. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y ahora faltaba que lo metiera un burro blanco. Yo pudiera estar en esa condición en este momento. Pero sé que en medio de ese proceso, la palabra que viene de Dios es para vida. ¿Cuántos dicen amén? En medio de mi dolor, el que va a confortar y va a llenar mi alma se llama el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Paracleto divino, aleluya. Por eso que el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista decía, alzaré mi rostro hacia el monte. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando decía que Jehová en ese tiempo era su paracleto. Pero en este tiempo de Pablo, en el tiempo que Jesús nos está diciendo, porque dice la Biblia que el mismo Jesús le estaba diciendo, no vayan por los lugares a predicar sin que antes venga la promesa de Dios sobre su vida. Sin que antes sea investido y aquel que va a tomar su lugar en medio de su tribulación. Porque eran más de 2,000 personas. Al lugar llegaron 500.
pero solo 120 recibieron la promesa. Y usted es representación de ese 1% de los 120. La pregunta es, ¿realmente le has dado el lugar al Paracleto de Dios en tu vida? ¿Has permitido que sea Él que sostenga, que te ayude, que te consuele? ¿O te has dejado por esa palabra que dice, ¿dónde está tu Dios? El mismo, mire hermano, el mismo Señor dice, encomienda. Está diciendo, entrégale tu proceso al Señor, confía en Él y Él hará más. ¿Cuántos dándole Dios por Él? Jesús siempre dijo, no va a ser fácil, pero no es tan solo. Voy a rogar al Padre para que traiga a otro consolador, a otro abogado. Hermano, el mismo Jesús fue consolado. Dice la palabra de Dios que en medio de su agonía, en medio de su proceso, en medio de su tribulación, dice que su cuerpo sudaba sangre. Y en medio de ese dolor, cuando no tenía fuerza, siendo Dios, pudo decir, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Saben que científicamente se registra, según lo que los teólogos, los eruditos de la palabra de Dios, llevando esta situación de Jesús a lo que da la ciencia? Dice que cuando una persona está muy estresada, pudiéramos decirlo de esta manera, o en medio de un conflicto donde está en riesgo su vida, donde ya va a dejar de existir, en medio de pensamientos, escuche esto, iglesia, en medio de pensamientos que no van en nada correcto a tu estado de ánimo, que lo que quiere destruirse, dice que sus vasos capilares de su zona sudorífica de su cuerpo comienzan a recibir un infarto. Y en vez de salir sudor, sale sangre. Por eso cuando usted ve a alguien que dice, la tensión me reventó por el ojo, cuando usted le ve a alguien con el ojo rojo, es porque esa persona sufrió pudiéramos decir, un infarto. Y le sale en el ojo. ¿Y qué sale? Sangre. La misma condición fue la de Jesús. En medio de ese proceso, humanamente, porque la Biblia dice que fue 100% hombre, el único ser con dos divinidades o con dos humanidad hombre y una humanidad divina. Fue Jesús. Por eso que Satanás le duele cuando usted le dice Jesús vino en carne. Porque Jesús venció a Satanás siendo hombre y no Dios. Imagínate tú si hubiese sido Dios. ¿Sí está entendiendo lo que le quiero decir? Por eso dice que Jesús, el Paracleto divino, nos consuela. Por eso dice que el mismo Pablo comienza a hablar en medio de aquella confrontación, porque hoy puede ser la realidad de muchas personas que estén pasando por un proceso en este momento y pueden ser llevados, como dice la palabra del Señor, como el mismo Pablo expresó, que todos los días era llevada como oveja al matadero. Pero Pablo dijo algo tremendo, que ni espada, ni hambre, ni tribulación, ni nada, ni aún lo creado, lo iba a apartar del amor de Cristo. Porque sobre todas esas cosas era más que vencedor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero ¿quién le daba la victoria? El Espíritu Santo. Fui escogido por Dios, fui llamado por el Señor. Por eso que Pablo dice, al Dios Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual lo que hay es misericordia, en el cual yo siendo atribulado, me consuela. O me está consolando. Por eso que hoy puedo
discernir en el espíritu que hay personas que en este momento están siendo atribuladas. Pero déjame decirte algo. Oh, Shammai Pastor. El Dios, el Espíritu Santo Dios, el Paracleto divino, ha venido a decirte que en medio de esa tribulación, en medio de ese proceso, Él te da el consuelo divino. ¿Cuánto más lo bendigo? Por eso que tenemos que entender. Y mira lo que dice, porque el mismo salmista, hermano, mira lo que yo encontré en esta palabra, el Salmo 30, versículo 10. Mira lo que dice el salmista al Señor, le dice así: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Le está diciendo, sé tú mi paracleto. Le está diciendo, sé tú mi abogado. Sé tú mi defensor. La pregunta de hoy es: ¿cuál es tu oración en la presencia? ¿Cómo le estás pidiendo a Dios que Dios cambie a tus hijos, que Dios cambie a tu esposo? No, diga al Señor: sé mi paracleto, sé el que me sostiene, sé el que interceda por mí, aleluya, porque no es con mi fuerza, sino con la fuerza de tu Santo Espíritu de Dios, aleluya. El salmista le dijo al Señor: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en vano. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Sabe lo que estaba diciendo el salmista? En medio de mi dolor, sé tú el que me ayude. Por eso que el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, ¿cuál es tu oración? Deja de llorar tanto y abre el corazón al Señor y dile: Señor, estoy en medio del proceso, pero sé que tú eres mi paracleto. Señor, aunque la gente me señale, tú me vas a sostener, tú me vas a defender, aunque yo sea pecador. Abogado tengo para con el Padre. Se llama Jesús. Jesús, mi Espíritu Santo, el paracleto, el que me ayuda, el que toma mi lugar. Por eso que usted escucha adoraciones como esta que dice: ven, toma tu lugar. ¿No se cree que es así? Si no es así, está viendo el punto que voy aquí. Pero esa es la palabra. Ayúdame. Ayúdame en medio de mi debilidad. Por eso que dice también que el Espíritu Santo no solamente nos consuela, sino que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por él? Y dice la palabra de Dios que el mismo Jesús dice en el capítulo 16 de Juan, creo que el versículo 26, algo así dice, que y yo les daré al Espíritu al que lo guiará a toda verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted acerca a Jesús, dice la palabra del Señor en Juan, el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice que Juan dice que la unción del Santo está en nosotros y que no necesita ser enseñado por nadie, que la misma unción nos va a enseñar, nos va a defender. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué Juan estaba diciendo esto? Porque en el lugar donde él estaba enfrentando a falsos profetas, a falsos maestros, y él estaba diciendo: recuerden que en ustedes está el Espíritu Santo.
se lo va a venir a enseñar. Nadie le va a venir a decir, no, que el Espíritu no, está en ustedes. Y Él es su paracleto. Él es el que los va a convencer. Él es el que les va a decir y los va a guiar a la verdad que es Cristo Jesús. Por eso que cuando usted lee este mismo capítulo 14 de Juan, que dice, no se turbe vuestro corazón. El que cree en mí y en las cosas que yo hago, también cree en mi Padre. Pero me voy a un lugar a preparar morada, para que cuando ustedes tengan donde llegar. Mire lo que está diciendo, hermano. Mire lo que está diciendo Jesús. Por eso que Juan y sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso que en ese texto bíblico, después que Jesús prepara todo el terreno, le dice, ahora me voy. Pero Él no va a dar al Padre para que les dé a otro consolador. Para que en medio de su tribulación, y dice a otro consolador, le dice el Espíritu de verdad. Porque en el Espíritu Santo no hay engaño. Cuando dicen amén. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso dice que una de las funciones de Él, de ese paracleto divino, es guiar a la iglesia a la verdad, a la luz. Cuando dicen amén. Por eso que usted llega y se da cuenta que cuando Jesús llega al templo y le entrega los pergaminos del profeta Isaías, dice de la manera siguiente: el Espíritu de Dios está por cuanto me ha ungido para predicar, para llevar la buena nueva, para quitar el velo a los ciegos. Cuando dicen amén, para a todo aquel que esté cautivo, para poder consolar, hermano. Fuimos ungidos para consolar, pero usted no va a consolar si usted no es procesado. Usted no consuela si usted no vive. Por eso que vemos a una iglesia desanimada, que en vez de avanzar lo que hace es retroceder, porque se acostumbra a vivir de las experiencias de otros y no de las que el Dios provee. Porque para yo poder decir que Dios es mi sustento, yo tuve que haber vivido escasez. Para yo poder decir que Dios es Jehová Rafa y se manifestó en mi vida, yo tuve que estar enfermo en algún momento. ¿Cuántos de acuerdo? Pero somos buenos influencers, porque es lo que nos enseña el sistema, a decir algo que no vivimos. Y lo vemos y todavía Satanás nos dice cómo Él trabaja y todavía seguimos llorando estúpidamente por algo que la gente no vive. Pero Dios te trae a su presencia. Te dice que en medio de tu conflicto, cuando nadie te llamó, cuando nadie te vio, Él llegó y te dijo: yo soy tu Padre. Y todo lo testifica. Se nos olvida. No existiera el Apocalipsis cuando el Señor le dice: has dejado tu primera amor. Pero el TikTok te dice cómo es que se cuadra y cómo que se monta. Cuando le das a alguien y entonces viene aquí y lo monta y dice: yo ayudando a fulano de tal, y fue un favor que le pidió en ese momento y montó la figura, y usted dice: ay, qué bonito, qué bueno. Pero te está diciendo Dios, como te está diciendo Pablo en este momento, 2 de Corintios, gloria al Señor. En el capítulo te lo está diciendo, uno te está diciendo que aún tú, aunque seas llevado, el mismo apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, ahora me voy a un lugar donde el Espíritu Santo me dice que me esperan tribulaciones. Pero una cosa hago, no me rehuso, mi amado, sino que voy a ir ahí. Porque en esa tribulación, el mismo que me está diciendo, me va a sustentar y me va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? En medio de tu proceso, en medio de tu dolor, Dios te va a sostener. El paracleto divino tomará tu lugar. El paracleto divino, hermano, yo puedo verlo cuando Esteban iba a ser apedrado. Dice que él se arrodilló y miró al cielo, y dice que los cielos se abrieron y dijo: veo al Hijo del Hombre
cuando usted tiene el Espíritu Santo es tu escudo. Y usted a lo mejor verá que las piedras iban, pero él no estaba viendo el dolor, él estaba viendo a Dios. Porque en medio de su tribulación hubo un consuelo. Por eso que Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Cuántos dentro de Dios? Dios te consuela, te guía la verdad y te da el poder para sobrellevar cualquier situación. Por eso dice la Biblia, decía el justo que diga bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y aunque el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aunque tu proceso sea, pudiéramos decir, inalcanzable, imparable por tu humanidad, entiéndelo que el Paracleto divino está para ayudarte, para interceder por ti, para consolarte. Pablo lo experimentó. Pablo dijo, bueno, ¿qué más puedo decir de esto? Yo también estuve esto, 40 menos 1, recibí todo lo que ustedes pueden. Si ustedes son locos, yo soy más loco que ustedes. Pero Jehová es mi consuelo. ¿Cuántos van con la de? Yo quiero que usted se ponga en pie esta mañana. Y quiero que en esta mañana, así como el Espíritu Santo ministró en el primer turno, si usted ha sentido, si usted se ha sentido solo, porque así como usted me ve a mí grande y alzado y gritón, también me he sentido solo, me he sentido triste, me he sentido señalado, ofendido en oportunidades, pero sé a dónde ir. Sé que la fuente de mi consuelo se llama Espíritu Santo, porque Dios le dio una asignación. Por eso que Dios no hace sección de personas en esta mañana. Si tú has sentido que en algún momento tu estado de ánimo, tus emociones te han llevado a dudar quizás de la presencia de Dios en tu vida, yo te voy a invitar a que pases al frente. Te voy a invitar para que puedas experimentar en esta mañana al Dios, al Paracleto divino, al que te sostiene, al que te ayuda.